Cerraron las urnas en Argentina y una hora antes de que esto ocurriera ya había más participación electoral que en las primarias de agosto. Desde las 9 de la noche, hora local, se empezarán a conocer los resultados presidenciales. Nosotros conectamos con nuestro enviado especial. Y en Venezuela también cerraron los puestos de votación en las elecciones primarias de la oposición. Esta noche se espera el resultado preliminar sobre quién podría enfrentarse a Nicolás Maduro en las presidenciales de 2024. Nuestra corresponsal nos habló de denuncias de irregularidades. Finalmente, 14 camiones del segundo convoy humanitario lograron entrar a la Franja de Gaza, según la ONU. Hubo un retraso de varias horas por una explosión cerca del paso de Rafah, e Israel aceptó la responsabilidad. En el norte de Gaza, Hamás y el ejército israelí se enfrentaron y un soldado murió. Bienvenidos a la actualidad del mundo, contada por France 24. Yo soy María Clara Calle. Hoy las noticias las empezamos en Argentina. Allí ya cerraron las urnas para las elecciones presidenciales. Y hace poco más de una hora había votado el 66% del padrón electoral. Esto es cerca de un 5% más que los que había votado en la misma hora de las PASO, las primarias de agosto. Es decir, que las cifras muestran que la participación podría aumentar. Vamos en directo a Buenos Aires, donde está nuestro enviado especial Andrés Mesa. Andrés, bienvenido y cuéntenos cómo se desarrolló esta jornada electoral en Argentina. ¿Qué tal, María Clara? Muy buenas tardes. Pues esta jornada electoral se llevó a cabo con mucha tranquilidad, con completa normalidad. El ambiente en los centros de votación ha sido notable, con una participación de personas de todas las edades, especialmente jóvenes que votaban por primera vez en estas elecciones. Recordemos que en Argentina se puede votar a partir de los 16 años. Todavía en estas últimas horas habían personas haciendo fila en todos los centros de votación. La participación va a ser clave en estas elecciones, como usted lo mencionaba, ya que en las primarias que se celebraron durante el mes de agosto, a mitades del mes de agosto, esta participación, o al menos 10 millones de personas que comprenden el padrón electoral, no acudieron a las urnas a votar. Entonces, esa es la expectativa que hay aquí alrededor de esta participación, y más adelante vamos a actualizar cuál fue esta cifra final que informaron las autoridades electorales. Y precisamente sobre la participación y los resultados, ¿a qué hora se conocerían estos primeros datos y dónde estarán los candidatos para recibir los resultados? Bueno, pues ahora empieza ya el conteo de los votos que deben ser reportados por las autoridades electorales, y se espera que estos se conozcan alrededor de las 22 horas de aquí de Buenos Aires. Bueno, son más de 104.000 puestos de votación que estarán ubicados, o 104.000 mesas que estarán ubicadas en al menos 17.000 puestos de votación. Es por esa la razón que va a demorar un poco este conteo, ya que esperan que los resultados estén completos a la hora de emitirse. Después de esa hora se espera que cada candidato se encuentre en sus respectivas sedes para pronunciarse al respecto. Nosotros nos encontramos, por ejemplo, aquí en la sede o en el búnker de campaña del candidato de Unión por la Patria, el actual ministro de Economía, Sergio Massa. Estamos justamente aquí en la sala de prensa y al fondo se ve un complejo donde estarán reunidos el equipo de Unión por la Patria. Se espera que tanto Massa como varios integrantes de su equipo, su fórmula vicepresidencial, se pronuncien al respecto más adelante, una vez ya se conozcan los resultados, y cuando se conozca si hay balotaje o no. Vamos a ver si en esta primera vuelta un candidato logra pasar en primera vuelta. Recordemos que para pasar en primera vuelta toca obtener el 45% de los votos, o en su defecto un 40%, y con una diferencia del 10% sobre su contendiente inmediato. Un porcentaje que será difícil de alcanzar, Andrés, según todas las encuestas previas. Gracias por su reporte y, como bien lo mencionaba nuestro enviado especial, tendremos cobertura desde las sedes de campaña de Sergio Massa, también de Javier Milei y Patricia Bullrich, que son los tres más opcionados. Todo esto lo transmitiremos en directo a través de nuestro especial, que comenzaremos a las 9 de la noche, hora de Buenos Aires, y a las 7 de Bogotá. Les traeremos la información actualizada minuto a minuto con nuestro equipo en terreno y con analistas. También pueden seguir los resultados oficiales a través de nuestro sitio web france24.com. También finalizaron las votaciones en Venezuela.
En este país, las urnas además se abrieron en el exterior y miles de personas votaron para elegir al candidato de la oposición que se enfrentará a Nicolás Maduro en las presidenciales del próximo año. Desde Caracas, nuestra corresponsal Daniela Zambrano nos envió el siguiente reporte de cómo fue la jornada electoral. Pasadas las 4 de la tarde, hora local, cuando se tenía previsto el cierre de centros de votación, muchos electores todavía continuaban en filas, por lo cual el proceso continúa, como en este centro de votación en el que me encuentro. Algunas irregularidades se presentaron durante la jornada, sobre todo en el centro y oeste de la capital, zonas que tradicionalmente eran identificadas con el oficialismo. Allí ciudadanos fueron amedrentados para que no participaran, hubo cierres arbitrarios de centros de votación, incluso en algunos lanzaron bombas lacrimógenas. Aún así, en los recorridos pudimos ver una alta participación. El porcentaje aún no ha sido estimado por la Comisión Nacional de Primarias. Se espera que una vez cierren todos los centros de votación se conozca esta cifra. Recordemos que la oposición venezolana elige este domingo al candidato que se va a medir contra el presidente Nicolás Maduro en las elecciones de 2024. Un proceso de primarias que contó con numerosos obstáculos, principalmente con la censura a medios de comunicación nacionales para no transmitir información sobre el proceso y por la dificultad que tenían los ciudadanos para conocer cuál era su centro, puestos las páginas que lo indicaban habían sido también bloqueadas. Hoy México recibió en el estado de Chiapas a 11 líderes de América Latina y el Caribe para la cumbre migratoria a la que convocó el presidente Andrés Manuel López Obrador. El mandatario mexicano le pidió a los países que trabajaran juntos ante el repunte de la migración, en el que más de 16.000 personas llegan diariamente a las fronteras mexicanas rumbo a Estados Unidos. López compartió una fotografía en la red social X, en la que aparecía junto a los presidentes de Cuba, Honduras, Colombia y Venezuela, además del primer ministro haitiano Ariel Henry. Pasamos a las noticias de la guerra entre Israel y Hamás. Después de varias horas de espera, la ONU confirmó que ya entraron a la Franja de Gaza 14 camiones del segundo convoy con ayuda humanitaria. Entre 19 y 17 vehículos de carga aspiraban a cruzar por el paso fronterizo de Rafah, en los límites con Egipto, pero hubo una explosión causada por Israel. El ejército israelí afirmó que uno de sus tanques disparó por accidente contra un puesto de control egipcio. Varios guardias fronterizos de ese país resultaron heridos. Veamos el informe de lo que ocurrió. Una explosión causada por un proyectil israelí impidió que un segundo convoy con ayuda humanitaria entrara a primera hora del día a la Franja de Gaza. Los camiones solo pudieron cruzar la parte egipcia del puesto fronterizo de Rafah. Sin embargo, en horas de la noche lograron ingresar varios de ellos. Organismos internacionales advierten que la ayuda humanitaria es muy escasa para las necesidades de más de 2 millones de palestinos asediados por intensos bombardeos del ejército de Israel. El secretario general de la Oficina de Asuntos Humanitarios de la ONU insta a aumentar el acceso de la ayuda a un mínimo de 100 camiones diarios. Antes de la guerra del 7 de octubre entraban a la Franja de Gaza entre 450 y 500 camiones cargados con ayuda humanitaria diariamente. Pero las condiciones de seguridad por los constantes ataques de Israel y la posibilidad de un éxodo masivo a la península del Sinaí bloquearon el acceso del paso de Rafah. Mientras tanto, la población civil en Gaza sigue sufriendo las consecuencias. La Agencia de la ONU para los Refugiados Palestinos dijo que le quedan solo 3 días de combustible para hacer funcionar sus instalaciones y refugios. Sin el suministro, la ayuda que ya ingresó a Gaza tampoco podrá ser entregada, según la UNRWA. Y la ONG Medical Aid for Palestinians advirtió que hay 130 bebés prematuros en incubadoras que están en riesgo de muerte por la falta de combustible en los hospitales. Israel también sostiene enfrentamientos en el norte del país, en la frontera con Líbano. Este domingo, el gobierno israelí ordenó la evacuación de otras 14 comunidades fronterizas. Y durante una visita en la región, el primer ministro israelí Benjamin Netanyahu le advirtió al grupo Hezbollah que si entran en guerra con Israel cometerían un grave error. Por su parte, en Líbano hicieron un funeral de combatientes de Hezbollah muertos durante los enfrentamientos. Amal Ben Othman nos cuenta más. Una escalada de tensiones entre Tel Aviv y Hezbollah. En la frontera entre Israel y Líbano, los enfrentamientos entre soldados israelíes y miembros del grupo chiita son diarios y las evacuaciones de civiles continúan.
Estos residentes de Kiryat Shmona, una ciudad israelí cercana a la frontera con Líbano, esperan en una estación de autobuses para ser evacuados. Por otro lado, en Líbano, más de 4.200 personas ya han sido desplazadas. Durante una visita al norte de Israel, el primer ministro Benjamin Netanyahu advirtió sobre la gravedad de las represalias si Hezbollah decidiera involucrarse en la guerra. Si Hezbollah toma esa decisión, estarán buscando una repetición de la Segunda Guerra del Líbano, cometerán el error más grande de sus vidas y responderemos con una fuerza inimaginable. Esto resultará en devastación tanto para ellos como para el Estado del Líbano. Los líderes de Hezbollah, aliado de Hamas, no han declarado un estado de guerra, pero el movimiento asegura estar listo para enfrentar cualquier contingencia. Debe quedar claro que siempre que los acontecimientos evolucionen y surja una necesidad mayor de nuestra intervención, estaremos dispuestos a actuar. En las últimas 2 semanas, al menos 27 personas han perdido la vida en el sur del Líbano, incluyendo a más de 15 combatientes de Hezbollah, así como civiles, entre los cuales se encuentra un periodista de la agencia de prensa Reuters. Y mientras los enfrentamientos aumentan en el sur y en el norte de Israel, en todo el mundo continúan las protestas a favor de palestinos e israelíes. Hagamos a continuación un breve recorrido. Y comenzamos en Francia, donde por primera vez desde el 7 de octubre el país autorizó una marcha pro-Palestina, luego de prohibirlas en múltiples ocasiones. Ahora más de 15.000 personas se congregaron en la Plaza de la República en París y exigieron un cese al fuego en la Franja de Gaza. En cambio, en Alemania, la protesta a favor de los palestinos no fue autorizada este domingo y la policía respondió arrestando a decenas de personas en Berlín que exigían que se respetaran los derechos humanos de los habitantes de Gaza y de Cisjordania. El llamado en Trafalgar Square, en Londres, fue para que Hamas liberara a los más de 200 rehenes que tiene secuestrados desde la primera semana de octubre. Allí gritaron los nombres de los retenidos para dignificarlos. Y en diferentes ciudades de América Latina también ha habido múltiples marchas para respaldar a uno u a otro de los lados de este conflicto. En Ciudad de México marcharon en apoyo a Israel. Nuestro corresponsal Mario Carbonell tiene la historia. La Asociación de Empresarios Israelíes, la comunidad judía, en coordinación con la Embajada de Israel en México, han convocado esta concentración en apoyo a las víctimas para condenar el terrorismo y para exigir la liberación inmediata de los rehenes. Pedimos humanidad, pedimos la paz, queremos la destrucción total de los terroristas, solo de los terroristas el pueblo palestino está sufriendo, queremos la devolución de todos los rehenes. La Embajada de Israel en México lamentó que el gobierno mexicano no haya tomado una postura más enérgica de condena a los actos terroristas. En respuesta, el presidente López Obrador señaló que somos un pueblo pacifista y que apoyamos las soluciones pacíficas de los conflictos. Sin embargo, la canciller Alicia Bárcena ha dejado en claro que México condena los actos terroristas y también reconoce el derecho legítimo de Israel a la defensa de su pueblo. Sin embargo, ha llamado a que ésta sea en el marco del derecho internacional. La realidad, todos la han visto, las atrocidades que han hecho el Hamas y su gente. Mis empleados mexicanos y mis clientes mexicanos muestran una solidaridad muy grande con el pueblo de Israel y con nosotros, preocupación, y entienden que nosotros estamos en el lado correcto. Comunidades evangélicas y ciudadanos mexicanos han acudido a apoyar esta manifestación en la que la embajadora de Israel en México ha pedido que se difunda la verdad, que se eviten las noticias falsas y también ha apelado al apoyo, a la solidaridad de todos los mexicanos.
Llegamos al final de las noticias y mientras regresamos en minutos con más información internacional en las cadenas de France 24, yo los invito a que consulten nuestra página web france24.com. Nos vemos.